ya más cercano, que es el que nos va a presentar María Ángeles Rodríguez Alonso. María Ángeles viene de la Universidad de Murcia, donde ella ejerce la docencia. Y tiene, además de ser una docente, según las voces me llegan, ser muy buena profesora, es muy buena investigadora. Acaba de publicar, tiene sobre la historia de la crítica, por cierto, también anteriormente Fernando y Javier habían publicado, y Pérez Rasilla, ¿no? Habían publicado sobre la historia de la crítica teatral española, y que nos va a hablar de, bueno, digo, y aparte es directora de teatro, ¿no? Con lo cual también ella, como buena colega y también como buena avisadora, trabaja sobre una de las dramaturgas más importantes actuales, que es Diana de Paco, que es un poco todos conocéis, ¿no? Con lo cual, pues ha puesto en escena alguna de sus obras, también alguna otra de Virgilio Piñera, ¿no? Es decir, que aúna esas tres vertientes: docente, investigadora y también productora, directora de teatro. Y hoy nos va a hablar de un tema que también dentro de la trayectoria teatral española, pues son los personajes de la mitología o de la grecolatinidad tienen presencia. Penélope es muy famosa, sino que se lo pregunten a Ussher, ¿verdad? Penélope ha dado pues muchísimas Penélopes. Cassandra también las ha dado, también en el mundo masculino y en el mundo femenino, y de eso es lo que nos va a hablar ella, ¿no? Sobre Casandras, o el regreso de la voz descreída y silenciada. Y se va a centrar, según veo, ¿no?, en su amiga, que es Diana de Paco. Pues cuando quieras, tienes la palabra, María Ángeles. Pues muchísimas gracias, profesor, por la generosidad de esa presentación, y gracias también a quienes han hecho posible este encuentro. Y es un enorme placer y un privilegio poder participar y haber tenido el gusto de oír a los que hemos oído y a los que vendrán. Bueno, como bien ha señalado el profesor, lo que voy a pretender en estos minutos es presentarles un libro que ya salió hace un par de años, pero por si acaso no lo conocen, que también responde a un proyecto profundamente femenino y en el que hay implicados, además de la autora Diana de Paco, otras muchas mujeres. Y dentro de este libro pretendo señalar al menos las líneas maestras de lo que considero que constituyen las estrategias dramáticas de Diana en la presentación de estos discursos femeninos que han sido un poco marginados o silenciados por una sociedad fuertemente patriarcal. Este proyecto, como les digo, aglutina o recoge 5 textos teatrales, 3 obras largas, Polifonía, que ya había sido publicada en el 99, Espérame en el cielo, o mejor no, que es uno de los textos que llevamos a escena y en la compañía en Murcia, y África L. Esos son los 3 textos largos que recoge esta antología, y a su vez 2 textos breves, Morir de amor y Cassandra. Este último es el que da título a la antología, además con la figura de este personaje que también recoge míticamente el sentido de las voces que aglutina el libro, ¿no? Cassandra es la que vaticina, la que ve la verdad y es capaz de revelarla, pero al mismo tiempo la que no es creída, la que es tachada de loca, de traidora, de puta, de asesina, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese nombre se hace metáfora dentro del libro para nominar todas esas Cassandras de ayer y de hoy. Concretamente hay 6 voces femeninas a lo largo de los 5 textos, perdón, 11 voces femeninas, 5 clásicas, las que personifican el texto de Polifonía, y la Cassandra del monólogo final. Y otras 6 Cassandras contemporáneas, ¿no?, que son las que protagonizan Espérame en el cielo, y que se entrecruzan 4 monólogos de 4 mujeres, Miriam, que es la protagonista de Morir de amor, y África L, que es la protagonista de esa obra de teatro que además trata la anorexia
infantil, adolescente, una niña de 11 años que nos cuenta de su propia voz la experiencia de cómo cae en esa enfermedad por un mundo hostil, con discursos masculinos que resuenan en su cabeza y que la llevan a ese lugar. Por tanto, tenemos un libro de una dramaturga con 11 mujeres protagonistas de esos discursos, y a su vez está prologado por Virtudes Serrano, conocida por todos, y cada una de las piezas tiene a su vez un prólogo, una presentación de una investigadora del feminismo y del teatro a nivel internacional. Por tanto, son muchas mujeres, un proyecto que pretende dar cabida a la mujer dentro del canon actual, y que además lo hace desde un trabajo de colaboración femenino en ese sentido. Bueno, como les decía, la mayoría de los textos pretenden ser una restitución de esos discursos incómodos que han sido arrojados al margen por un sistema imperante, ¿no? Todas ellas, todas las protagonistas de estos textos, comparten ese lugar de mujer no escuchada, ¿no? Mujeres que como la divina poseen esa verdad, pero son condenadas a no prestarle atención. De esta manera el teatro les posibilita un lugar de palabra, de voz, ¿no? Voy a hacer un repaso muy breve sobre cuáles son estas historias, los asuntos que traen y que visibilizan estas mujeres, y seguidamente intentaré señalar brevemente qué estrategias dramáticas son las que posibilitan la eficacia, ¿no?, de estos textos, a mi juicio. Bueno, dentro de Polifonía, como saben, son Medea, Fedra y Clitemnestra y Penélope quienes revisan desde su propia óptica femenina sus crímenes y sus culpas. La tradición clásica ha sido fundamentalmente contada y tratada desde la óptica del varón, y en este texto se les da la posibilidad de revisar sus crímenes, de revisar sus traiciones, de revisar su historia y dar las razones que las llevaron a cometer o a vivir esos acontecimientos. En el caso de Espérame, lo que sucede son, el marco argumental es un hospital anatómico forense, una médica forense que está realizando la autopsia a 4 cuerpos. Y está construida a través de los monólogos de los 4 cuerpos. Esas 4 mujeres enuncian su historia explicando las causas que las han llevado a esa muerte violenta y funesta, ¿no? Y estas 4 mujeres son, 2 de ellas pertenecen a, podríamos decir que representan problemáticas de un mundo más cuestiones sociales, como es el caso de Aisha, que es una niña pakistaní que demanda la necesidad de la educación para la mujer dentro del mundo oriental. Luego tenemos el caso de La Recortada, que con fuertes dosis de humor cuenta la historia de una mujer mayor desahuciada que no tiene amparo social para los últimos días de su vida. Y luego en el caso de las que llevan, como si dijéramos, mayor protagonismo dentro del texto, son el caso de Rosa y María, que representan 2 caras de la violencia de género. En un caso es fundamentalmente una violencia psicológica, que termina con el suicidio de la propia protagonista, de la mujer, previo envenenamiento del marido, ¿no? Y en el otro caso es directamente la violencia física, que es la propia forense, que, bueno, estoy haciendo un spoiler total de la obra, pero va a ser arrojada desde un 8º piso por su amante, y esas son las causas de las muertes que, como digo, se van hilvanando en ese purgatorio, o ese lugar entre la vida y la muerte, en el que se examinan no solo las causas de la muerte real, sino o sea, las causas físicas, sino las emocionales o vitales, ¿no? Bueno, de África L ya os he hablado un poquito. Es esta chica adolescente de 11 años cuyo mundo no termina de encontrar su lugar en una familia en la cual el padre engaña a la madre, el hermano está constantemente metiéndose con su culo churretoso, y estas cosas que parece que no tienen un valor decisivo terminan teniéndolo porque resuenan en su conciencia y termina tomando esta salida. En el caso de Morir de amor también vemos otra faceta de la violencia de género, que termina también con el homicidio de la mujer con el hombre en pleno acto sexual. Ahí hay una metáfora, una unión de el eros y el tánatos a un punto extremo. Y finalmente el discurso de Casandra, el que nomina la colección, la antología, en el que ya no es como en el caso de Polifonía, una revisión en la que se justifican los motivos de esa historia o se le da voz para poder dar las razones del mito,
sino que en este caso Cassandra nos cuenta el mito. Dice, no, no ha sido así. Esto que vosotros creéis, la historia de Troya no fue porque Paris raptó a Helena. Los motivos son otros. Pero ha sido una sociedad patriarcal liderada por Apolo y por sus oráculos los que nos han vendido una historia. Entonces ya revela las razones reales. Ya no es la justificación sobre unos hechos que conocemos, sino la modificación de la propia historia desde el discurso restituido por la voz de la mujer descreída. Bueno, a mi juicio, todos estos lugares y discursos cuentan con unos rasgos o unas estructuras dramáticas comunes, con variedad y rasgos, pero en todos ellos he hallado 4 o 5 lugares comunes que me parece que les son realmente muy efectivos dramáticamente para contar problemas y situaciones femeninas desde la óptica y la visión de la mujer, no solo desde una mirada aséptica, ¿no? Podríamos decir. Enumero brevemente cuáles son y me detengo en alguno de ellos, ¿vale? A mi juicio, para posibilitar este discurso femenino, Diana de Paco normalmente crea un espacio de la confesión. Todas sus obras tienen en común la creación de un espacio irreal de la confesión. Intento explicar un poquito por qué es un espacio irreal. Por ejemplo, en el caso de Polifonía asistimos a una especie de cárcel metafórica que comparten todas las mujeres y que parece que están en un lugar como en su conciencia, ¿no? Hay una especie de solidaridad entre las mujeres y es ese espacio privado, íntimo, en el que es posible. Eso probablemente en otro espacio no sería posible su enunciación, pero hay un espacio de intimidad, de la conciencia al margen de la historia o pasado ya el tiempo del mito en el que pueden revisar sus culpas, ¿no? En el caso de Espérame es muy claro, ya lo apuntaba hace un momento, es precisamente la morgue, el espacio de la disección del cuerpo, de las causas físicas de la muerte, el que les sirve a ellas como una especie de purgatorio moderno para de alguna manera revisar lo que es su trayectoria, lo que les ha llevado a un final tan funesto o tan trágico. Ese lugar entre el quicio de la vida o la muerte es un espacio en el que es posible la confesión, pero que tiene una dosis de irrealidad en este sentido. En Morir de amor, la situación es el propio escenario del crimen, que es el lugar del amor y el lugar de la muerte, también tiene unas resonancias de quicio en ese sentido, ¿vale? Y bueno, no me detengo mucho más en este aspecto. En el caso de África L es la habitación de la niña, que también va a ser un lugar irreal en el sentido en el que va a tener constantemente una especie de amigo imaginario al que le va contando su situación, el que va revisando las situaciones que le suceden. Es un amigo imaginario, al principio parece que está al otro lado del móvil o que está al otro lado del ordenador, pero finalmente contemplamos que no es posible que está encerrada en la soledad, que solo la soledad es la que le posibilita enunciar ese discurso en voz alta. Dentro de este espacio de la irrealidad y la confesión, el punto de vista o la focalización que adopta Diana a la hora de construir sus textos es una focalización fuertemente interna. Esto o sea, desde la óptica de la mujer. Para que esto sea posibilitado en un género como el teatro, que como bien conocen ustedes se define precisamente por ser mimético, por presentar las voces de los distintos personajes sin intermediación, sin ese narrador que podría decirnos hacia dónde tenemos que mirar, la construcción dramática que hace Diana para posibilitar que nosotros sí nos situemos en la mirada de la mujer, que no lo veamos desde un punto neutral, ¿no? Es precisamente recurrir al monólogo dramático. La mayoría de los textos están canalizados por el monólogo dramático de esas mujeres y esas niñas a las que no las han silenciado. Entonces, una vez que tenemos ese espacio de seguridad en el que ya pueden enunciar su discurso, establecen un monólogo, a través del monólogo dramático recobran el pasado, o sea, cuentan una historia en pasado, todo, como veis, estrategias propiamente diegéticas del mundo narrativo, no del mundo dramático, y mediante esa narración ulterior de los acontecimientos van combinando diégesis y mimesis. Hay momentos en los que representan lo que le sucedió. Y me dijo, Danielito me dijo, y entonces ella misma representa aquella escena que sucedió. Pero ya está tamizado por su mirada. Ya no lo va a contar desde el punto de vista que ella lo vivió, lo sintió o lo pareció, ¿vale? Es la estrategia que utiliza en todos ellos. En el caso de
de todos ellos. Quizá en el de África L podría ser el que menos lo encontramos, porque hay una, como en Penélope, en Polifonía hay una alternancia de escena habitual de Agón, una especie de estásimo de parte lírica, en el que ella, en su habitación, comenta lo que le ha sucedido. Ese comentario ulterior participa de ese posicionamiento, de esa visión profundamente tamizada, ¿no? Precisamente esa elección del punto de vista de la focalización interna y femenina es la que posibilita la entrada de dos elementos que son decisivos en su dramaturgia, que son precisamente la intriga y el humor. Vendría a colación de lo que señalaba la profesora en la charla anterior, hacer lo importante que es el humor para tratar temas que a lo mejor son como un poco más hostiles a ese género. Por ejemplo, la violencia de género tratada con humor parece que no es el cauce que de primeras consideramos que le va. Sus textos tratan sobre la violencia de humor con una fuerte dosis de humor. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues porque ella sitúa la vivencia de los acontecimientos dramáticos sin conocer el final funesto. No podríamos reírnos si supiéramos que esa mujer va a morir. Pero ella nos lo está contando desde un punto de vista en el que aún no lo sabe. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Espérame, en el que esto es de forma muy clara. Ella va ironizando, bromeando sobre cómo la trata su amante, sobre el golpecico que le dio, o sobre cómo le duelen las costillas, por ejemplo, sin que el público ni ella misma sepa que ese empujón o ese dolor de costillas procede en cierta medida del homicidio que va a ser la causa de su muerte, ¿no? Hay un juego de líneas de conocimiento por parte del público y de información suministrada que tiene que ver con la focalización de los acontecimientos, no desde el final, o sea, el presente de la enunciación no estaría ajustado al final de la historia, sino al momento en el que van sucediendo los hechos progresivamente. Y esta herramienta es la que hace posible esto. Voy ya al último de los lugares que quería señalar a este propósito, y es precisamente que esa focalización interna es la que posibilita el paso del humor a la tragedia, de lo trivial a lo trágico. Como saben, Diana de Paco es especialista en el mundo clásico, en la tragedia clásica, y conoce muy bien cuáles son las herramientas de la tragedia clásica. La tragedia clásica, como todos saben, implica un viaje al conocimiento, una anagnórisis, un viaje del no saber al saber. Y este es el viaje que realizan también sus protagonistas. Ese no saber es el que le posibilita la ironía, el que posibilita el humor y el ámbito del autoengaño que suele acompañar a esta serie de vivencias. Y la revelación progresiva de la verdad es la que hace caer en la tragedia o volcar el texto del lado trágico al final de las piezas. Por tanto, sus obras son también están construidas mediante distintos, podríamos decir, niveles hermenéuticos o posibilidades de lectura, en las cuales no toda la información es suministrada hasta el final, porque la propia protagonista no conoce las dimensiones o las consecuencias trágicas que puede conllevar esa verdad. En el caso, por ejemplo, de Morir de amor es muy curioso, porque toda la obra es un monólogo de la protagonista en la propia habitación en la que acaba de producirse el acto sexual y el acto de la muerte, ¿no? Y el interlocutor de ese monólogo es el amante, que parece, en un primer momento creemos que está dormido. ¿Cómo duerme? Ahora sí que no respiras. Estoy haciendo o parece que estás muy tranquilo, parece que ahora no te va a poder molestar nada. En un segundo nivel, conforme vamos avanzando en el monólogo, comprobamos que no está dormido, que está muerto. O sea, que ella ha sido la que ha acabado con su vida. Y en el tercer nivel, al final ya del mismo, sabemos que ella misma también ha sido víctima y por tanto está enunciando su discurso desde la muerte, desde ese lugar posterior. Por tanto, esos niveles son también los niveles que reflejan el autoengaño en el que a veces circunda el mundo de estas mujeres en el camino a la supervivencia, y cómo, aunque sea dolorosa, el proceso de conocimiento y de verdad que posibilita la tragedia es el necesario para poder salir de esa soledad que constituye el lugar de la mujer. Bueno, cierro ya solo con una cita, si me permiten, del monólogo de Casandra, que revela la idoneidad de este mito para definir el lugar de estas mujeres. Casandra, que vio perecer Troya porque los hombres decidieron no creerla. Casandra maldita, nadie me cree, no creen mis lágrimas,
No creen mis palabras aterrorizadas. No creen mis silencios ni mis ataques de locura. Manía. Solo los locos dicen la verdad. Todos menos Cassandra, una loca mentirosa. Muchas gracias y os disposición.